Bien, yo soy Alejandro Dagfal, soy profesor adjunto de Historia de la Psicología en la Cátedra 1, acá en la Universidad de Buenos Aires. Soy investigador del CONICET y también soy profesor titular en este momento en la Cátedra de Corrientes Actuales en Psicología en la Universidad de La Plata. Bien, respecto de la pregunta que ustedes me hacen sobre psicología y dictadura, convengamos que es un tema bastante amplio, da para escribir más de un libro. No es específicamente mi tema de investigación, a diferencia de otra gente que ustedes pueden haber entrevistado, no tengo una vivencia directa del tema, no puedo hablar como testigo, sino más bien como investigador, como estudioso de la historia de la psicología en la Argentina. En ese sentido, creo que lo que sí podría señalar es el peso que tuvo esa ruptura institucional entre el 76 y el 83, que vino a sumarse o a redoblar la ruptura del año 66, que, por todos los actores históricos se señalaba como el primer corte abrupto en lo que hace a la autonomía universitaria y al desarrollo de la investigación y de las ciencias sociales en la Argentina. En todo caso, bueno, uno no puede dejar de considerar el corte institucional del 76 en relación con otros cortes previos y particularmente con el del 66. En ese sentido, si bien la dictadura del 76 fue mucho más sangrienta y mucho más abrupto el corte que implicó, vino a profundizar una tendencia que tenía que ver con el abandono de la universidad por parte de los sectores más progresistas y también con el cambio del perfil de la psicología en la Argentina, en el sentido de que si bien había nacido como una disciplina interesada por lo público, donde el psicólogo era pensado como un agente de cambio en relación a una práctica social que tenía una dimensión eminentemente pública, ya sea en servicios de psicopatología de hospitales generales o en instituciones que se vinculaban con, entre comillas, lo que sería el afuera. Tanto el golpe del 66 como el golpe del 76 vinieron a acentuar una tendencia que iba hacia la privatización de la disciplina, si se quiere, todo el sesgo clínico, orientado más bien a la práctica individual en consultorio, es decir, esta asimilación del psicólogo con el rol médico, autónomo, un profesional liberal, tuvo mucho que ver también con un cierto retroceso de lo que hacían las prácticas que podían realizarse en el espacio público. Me parece que es una tendencia general que es mucho más amplia, ¿no? Muchas veces se ha dicho, por ejemplo, que el lacanismo proliferó gracias al proceso, lo cual me parece un simplismo en cierta medida aberrante. Creo que más que pensar de una manera tan maniquea las cosas, habría que situarlo en un contexto más amplio en el cual es cierto que todas las prácticas tendieron a hacerse más individualistas, más privadas, porque la dimensión pública era riesgosa en la medida que implicaba un peligro muy cierto, incluso de desaparición física. No, me parece que lo interesante señalar es que había un contexto general de retroceso de las disciplinas que tenían que ver con lo social y con esta dimensión pública que yo mencionaba recién. O sea, no en vano la cantidad de desaparecidos psicólogos, no en vano el cierre de la inscripción en algunas carreras de psicología, por ejemplo la carrera de psicología de La Plata se cerró el ingreso durante toda la dictadura. Fueron disciplinas que estuvieron relegadas durante el proceso y por razones ideológicas bastante claras, digamos que para la dictadura eran vistas como un caldo de cultivo de la subversión. O sea, eran disciplinas que venían a abonar una concepción del hombre que iba completamente al encuentro de las concepciones que en ese momento tenía el poder. En ese sentido, es claro que si el 66 fue el fin de una utopía para los que habían empezado a formarse en la psicología luego de la apertura de las carreras, una utopía reformista, humanista. En los 70, el golpe del 76 implicó más bien el fin de una utopía no ya reformista, sino la utopía revolucionaria. Que la vía revolucionaria, digamos, la vía de la lucha armada fue abortada de manera brutal por el proceso y los psicólogos estaban comprometidos
con ese tipo de ideales, por supuesto que tuvieron que emigrar en el mejor de los casos. Con esto no quiero decir que todos los psicólogos desaparecidos estaban implicados en la vida revolucionaria, en la lucha armada. Con una simple cercanía a ideas más o menos progresistas ya alcanzaba para ser perseguidos, pero digo, con más razón aquellos que sí estuvieron implicados fueron los más ferozmente perseguidos. Hugo Besetti fue nombrado decano normalizador, si mal no recuerdo fue entre el 84 y el 85, un poco menos de un año. Después del retorno a la democracia, bueno, la tarea de reorganizar la carrera fue inmensa. Esto lo digo a partir de lecturas, porque tampoco es un testimonio que tenga de primera mano. Pero imagínense ustedes la cantidad de exiliados, con el problema que significa el hecho de que la carrera haya seguido funcionando durante el proceso y los legítimos ocupantes de los cargos en el exilio, algunos volviendo. Bueno, hubo que adoptar muchas decisiones, incluso políticas, sobre cómo hacer para retornar a una cierta normalidad institucional. Ese proceso, bueno, en el 84-85 lo condujo acá en la Universidad de Buenos Aires, Hugo Besetti fue el decano normalizado. La sensación que tengo yo, parece que más que anécdotas, la sensación que uno tiene respecto de los años de plomo es que todavía hay una evaluación pendiente. Como que uno tiene la impresión de que es algo traumático que no ha sido del todo elaborado por la memoria social en distintos ámbitos, no solo el ámbito de la psicología en particular. Creo que este trauma no elaborado retorna por diversas vías. Por un lado me parece que está la memoria social de los sectores progresistas que retornan a los 70 a veces con un cierto ánimo de autolegitimación. Me parece que también es un riesgo pasar de la complicidad con el proceso en los años 70 a una sensación de que quien no estuvo proscripto o exiliado necesariamente fue colaboracionista. Me parece que hace falta una elaboración de lo que pasó para poder llegar a una versión de la historia más matizada, donde se puede analizar o evaluar en su justa medida qué fue lo que implicó el proceso, asumir que el proceso en su momento contó con el beneplácito de una gran mayoría de la población, que fue vivido en el año 76, el golpe de Estado, sobre todo por las clases medias y altas y por algunos sectores universitarios incluso, no los sectores de izquierda precisamente, pero buena parte de los sectores no peronistas vivieron el proceso como un alivio o el inicio del proceso, y que me parece también que no es justo que hoy en día todos hablaran como si hubieran estado desde siempre en la vereda de enfrente. Lo cual tampoco quiere decir, ya digo, que todos los que siguieron viviendo en Argentina hubieran sido cómplices del proceso, tampoco. Me parece que hace falta realmente poner cada cosa en su lugar, y que es un trabajo que solo se puede hacer con cierto tiempo, cierta distancia, y que no son, en ese sentido, no son las historias militantes las que ayudan, no son las historias que sirven como respuesta a preguntas por la identidad de determinados grupos, sino que es más bien una historia crítica, una historia que genera más preguntas que respuestas. Las historias vinculadas con la memoria colectiva generalmente tienden a ser bastante poco matizadas y en general buscan dar ciertas respuestas estereotipadas a la identidad de un grupo. Si nosotros venimos de ahí, de los exiliados, los desaparecidos, etcétera, etcétera, ninguno de nosotros tuvo nada que ver con eso, más como una marca de identidad colectiva que como una verdad histórica.